Y entramos ahora en la parte más burocrática o jurídica del Congreso. Nuestro próximo ponente viene a dar luz sobre todos esos resquicios legales a los que nos enfrentamos ante las bajas laborales o cuando ya no podemos seguir trabajando. Él es abogado, doctor en medicina, profesor de la Universidad de Zaragoza y académico honorífico de la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao. Hablamos, cómo no, de don Javier León Iglesias y nos viene a hablar de aspectos legales en materia de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Todo suyo. Bueno, pues buenas tardes. Y como es menester, agradecer a la organización la deferencia que ha tenido conmigo para estar con ustedes, con vosotras, si me permitís, y con vosotros esta tarde, y para hablar un poco sobre bajas e incapacidad permanente y en vuestras patologías o la de vuestros allegados y allegadas. No quiero ser pesado, pero bueno, la materia es bastante amplia, entonces voy a ir bastante rápido. Luego habrá un coloquio y si os queda algo que no está claro, pues si me podemos utilizar el espacio de preguntas para aclararlo. Y luego, primero empezaremos un poco con las prestaciones, características generales. Incidiré en los aspectos que en la experiencia del despacho me dicen que dan más problemas, que os generan más controversia, más preocupación. En eso incidiremos y luego ya iremos con más detenimiento a los problemas que hay con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica, y algo hablaremos también de las primas hermanas de la sensibilidad química múltiple y de la electrosensibilidad, que seguro que forman parte de vuestros cuadros clínicos, o al menos en algunos casos. Bien, hemos de saber en primer lugar que tanto en la incapacidad temporal en la baja como en la incapacidad permanente, obligatoriamente hay que determinar una contingencia. ¿Qué es una contingencia? El estado de necesidad que cuando enfermamos se nos genera por un aumento de ingresos, menos gastos, porque luego vamos a ver que la baja se cobra menos, y eso puede traer causa o tiene una etiología, ¿vale? En los casos de estas 4 enfermedades, nuestra contingencia siempre va a ser enfermedad común, ¿vale? Hubo una época en la que se discutía si el trabajo podía justificarse como el causante de la enfermedad, y desde luego la relación de causalidad es imposible en ninguno de los casos. Sabed que intervienen los equipos de evaluación de incapacidades en este tipo de procesos. Ahora solamente en la incapacidad permanente, hasta hace poco tiempo en las 2 prestaciones, pero luego veremos que se le han dado atribuciones a los médicos inspectores del INS, lo cual los equipos de evaluación de incapacidades ya solo intervienen en incapacidad permanente. Es lo que conocéis vosotros como la doble mentira, y todo el mundo me dice, me han llamado a tribunal médico. ¿Y por qué es la doble mentira? Porque ni es tribunal ni es médico. No es tribunal porque no es un órgano jurídico, es un órgano administrativo. Además creo que están en este edificio, o al menos la sede del INS, luego abajo. Hola, hola, es que no se oye muy bien. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Decía que no son tribunales porque son órganos administrativos, y tampoco son exclusivamente médicos, porque sí hay un equipo de médicos inspectores del INS que nos hace una valoración, pero los que deciden es una comisión formada por médicos, pero también no médicos, el subdirector provincial del INS de invalidez, distintos técnicos en prevención de riesgos y distintos profesionales, pues juristas más que médicos. Por lo tanto, insisto, la doble mentira. Que sepáis que, sobre todo, tienen competencia ahora mismo en incapacidad permanente. Empezamos por la baja. Esta prestación está prevista en la ley cuando se recibe asistencia sanitaria y se está momentáneamente impedido o impedida para trabajar. Se ha de estar de alta en cotizaciones o percibir, luego lo vamos a ver, la prestación contributiva de desempleo, que mucha gente no lo sabe, pero desde el desempleo se puede acceder a la baja médica. Y se exige un periodo mínimo de cotizaciones de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a causar la baja.
¿Cómo empieza? En vuestro caso, enfermedad común, pues por el parte del médico de cabecera, el parte de baja, el inicial, los conocéis de sobra, los de confirmación y el de alta, pero a veces no hay parte de alta, hay una resolución de incapacidad permanente que corta la baja, como vamos a ver, u otro tipo de resoluciones del INS dando el alta. Hasta ahora, hasta hace poco, aunque la ley de mutuas hace tiempo que ya estaba aprobada, pero hasta hace poco aquí en Aragón nos seguían dando 52 partes anuales, eran semanales. Ahora yo creo que ya está prácticamente implantado lo que se pretendía con aquella reforma legal, que es que la duración, es decir, la periodicidad con la que el médico de cabecera me va a dar el parte de confirmación, depende del tipo de patología que yo tenga y el tipo de actividad. No es lo mismo tener una fibromialgia y ser limpiador que tener una fibromialgia y ser administrativo. El propio sistema informático que se utiliza va a determinar cuándo el médico de cabecera me va a citar la siguiente vez para conferirme, para trasladarme el parte de confirmación. ¿Cuánto se cobra? Los 3 primeros días, nada. Yo siempre digo a mis alumnos en la universidad que en contingencias comunes siempre los requisitos son más exigentes respecto a las contingencias profesionales, al accidente de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de picaresca. Sí, pero yo no sé por qué hay que acercárselo tanto, la verdad es que no lo entiendo, porque me lo voy a comer si no, debe ser el micrófono, no soy yo, ¿eh? Sí, ya me parece, porque claro, es que va a haber un momento en el que lo chupo y claro, tampoco es plan, porque por aquí ha hablado mucha gente, ¿vale? Entonces decíamos, vivimos en un país de picaresca, en este especialmente. No diría esto si viviéramos en Alemania, pero aquí cada vez los legisladores, cuando es enfermedad común, y saben de que hay mucha gente, cada vez más, lo habréis escuchado en prensa, que dice tengo una boda y me cojo la baja, cuando es una situación que yo ya advertí hace varios años en un congreso que hubo en Cáceres. Ahora han tomado cartas en el asunto y están controlando más las bajas, pero yo en aquel momento ya en Cáceres manifesté que se habían duplicado las bajas desde el periodo del confinamiento del COVID hasta la actualidad. Esto está saliendo ahora y lo que no sale en prensa es la segunda cuestión, que también la dije, pero que nadie se atreve a decirla porque hay determinados lobbies en este país que no se pueden tocar. Y uno de ellos es el de mujer. El de mujer. Pero hay que decirlo. Las mujeres casi triplican el número de bajas que los hombres. Y esto está en estadística. Igual que está la estadística que ha aumentado al doble ahora desde que yo estuve en Cáceres en el Congreso de Seguridad Social, al triple, básicamente. Entonces, igual que en accidente de trabajo se cobra de manera intermitente desde el primer día el 75%, en enfermedad común los 3 primeros días no me los pagan. ¿Por qué no me los pagan? Precisamente por eso. Para evitar el que se acceda a la prestación gente que no debería. Entonces dice, bueno, pues si accede, los 3 primeros días no se los pagamos. Del cuarto día de la baja al 20, el 60% de la base reguladora, a partir del 21º, el 75%. La mar del cordero está que casi todos los convenios colectivos ahora establecen los complementos, que es que la empresa está obligada a pagarnos desde estos porcentajes hasta lo que cobrábamos en la empresa para no perder poder adquisitivo. Entonces se nos pagaría del 75% al 100%, se nos pagarían los 3 primeros días, que no nos los paga nadie, y sabéis que las bajas no tienen pagas extras, lo cual, si la empresa tiene las pagas extras, también se nos pagarían las pagas extras. Entonces, esto ya es bastante generalizado, no en todos los casos, pero sí en muchos. La base reguladora, es decir, ¿cómo se calcula ese porcentaje? ¿A qué se le aplica? Al mes anterior cotizado antes de la baja, ¿vale? Casos que suelen pasar sobre todo teniendo en cuenta que el colectivo de fibromialgia es fundamentalmente de mujeres. Estadísticamente hay un mayor número de contratos a tiempo parcial y precariedad en el empleo. Entonces es habitual que dentro de una baja pueda terminar un contrato
porque sabéis que ahora es sagrado despedir dentro de una baja, pero sí que se puede terminar un contrato dentro de del... ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Mejor? Es que yo no sé si es la posición, y este otro tampoco, ¿verdad? Ah, vaya. Pues es que no sé qué más hacer. A ver, si lo ponemos así mejor, porque si no, esta posición sí que me la puedo... Ah, vale. A ver, sí, ahora sí, mucho mejor, ¿verdad? Vale. ¿Esto tiene que estar en la oreja, seguro? ¿O qué? Mejor, porque es un poco... Eso es. Vale. Sí. Vale. Entonces estábamos diciendo que si... Ahora no me escucho demasiado, pero bueno, es lo que hay. Y el volumen... A ver, ¿dónde está? Sí, bájamelo un poco. Ah, vale. Vale, entonces decía que el contrato se puede terminar dentro de la baja. En este caso, por la misma razón que os he dicho antes, y no abusar de la prestación, lo que ocurre es que cuando yo haya terminado la prestación contributiva de desempleo, o mejor dicho, haya acabado la baja que continuaba aunque me hayan despedido, cuando vaya al SEPE a solicitar la prestación contributiva de desempleo, me descontarán todo lo que he percibido desde que se extinguió el contrato de trabajo. Antes no, antes había un paréntesis y entonces el paro quedaba ahí acumulado para cuando yo terminara esa baja, ir al SEPE y me lo abonaran íntegramente. Eso está ahora restringido otra vez a las contingencias profesionales, al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional, pero no a la enfermedad común. ¿Qué ocurre muchas veces? Que si es una baja larga de 18 meses, tenía reconocidos 8 meses de paro, se termina el contrato al inicio de la baja, cuando termina se me da de alta médica, pues ya he consumido todos los meses que tenía acumulados de desempleo. Duración. Esto sigue estando así en la ley, pero es una mentira. Y ahora os voy a explicar por qué y qué es lo que ha pasado. El plazo sigue diciendo, el artículo correspondiente, que es de 365 días, a contar desde el inicio del primer parte de baja. Este periodo podrá ampliarse automáticamente 180 días más hasta los 18. Vale. Esto de ampliarse automáticamente viene de una reforma que se produjo hace más o menos, una reforma legal, hace más o menos 2 años. Y fue un retroceso hacia atrás. ¿Qué ocurre con este gobierno que tenemos actualmente? Que legisla a golpe de necesidad. Legisla a golpe de necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Que en esta casa, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, también en Tesorería General de Seguridad Social, se han jubilado de golpe muchos funcionarios y muchas funcionarias y no se habían repuesto. Ahora parece que han salido oposiciones, etcétera, pero el problema era acuciante. Tampoco hay suficientes médicos inspectores del INS. ¿Qué hace el gobierno? Dice que cabe la posibilidad de una prórroga automática hasta los 18 meses. ¿Cómo se produce esa prórroga automática en la práctica? Recibimos un SMS en el móvil cuando llegamos a los 12 meses y dice: el INS ha resuelto prorrogar automáticamente su baja. Y no me citan. Este es un problema. ¿Por qué? Porque llegan estamos viendo últimamente, esa situación de prórroga tácita o automática está ocurriendo en el 90% de los casos. El 90%.
Nos encontramos con que esa persona llega a los 18 meses, luego vamos a ver que se obliga a los 18 meses a tramitar un expediente de incapacidad permanente por ley. Estamos llenos de expedientes denegatorios, los juzgados, nosotros los que nos dedicamos a esto, y nos encontramos muchas veces que el caso cuando llega al despacho no es defendible, porque por una lumbalgia, sin ningún patrón lesional concreto que justifique ese dolor, todavía después de los 18 meses de baja, no hay una hernia, ni una radiculopatía, no hay una afectación medular. ¿Cómo ha llegado esa persona a los 18 meses de baja? Por esa inactividad de la administración, por no haber personal. Entonces, esta reforma legal obedece única y exclusivamente a la falta de funcionariado y la falta de médicos inspectores que puedan controlar esas bajas. Un problema bastante importante. Ahora se ha creado una comisión, pero de cara a la galería. Lo que hacen es, a todos los que están de baja, le están mandando mensajes informativos. En breve va a ser citado a reconocimiento médico. Mentira. La práctica, y vemos muchos casos, el 90% de los casos no son citados, a pesar de recibir ese mensaje. Bien. Hasta los 365 días, la posibilidad teórica es de que nos puedan citar todos. ¿Quiénes? Los servicios médicos del INS. Insisto, si no citan hasta los 18 meses, imaginaros en los primeros 365 días. La Inspección Médica del Servicio Público de Salud no sabe, no contesta. No ahora, nunca. Ha sido un órgano que tiene potestad en materia de incapacidad temporal, en materia de baja, pero no ha ejercido sus funciones. Podría controlar la baja dentro de los 12 primeros meses y hacer en su caso una propuesta de incapacidad permanente si había indicios de incapacidad permanente. No lo hace. Es decir, no interviene, no nos llama y desde luego no gestiona nada. Las mutuas nos van a marear. Si la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con la mutua, pues nos van a estar citando cada semana o cada mes, dependiendo de cuál sea la mutua. Pero en enfermedad común no tienen, luego lo vamos a ver, potestad para expedir altas porque sí, sino que tiene que seguir un procedimiento que les resulta muy difícil. ¿Por qué se nos puede dar el alta? Por mejoría, por curación, alta por los servicios médicos del INS, propuesta de incapacidad permanente, desde luego a los 12 meses por la Inspección Médica del Servicio Público de Salud, ya os digo que prácticamente imposible porque no citan. Agotamiento de plazo, esto está ocurriendo ahora en el 90% de los casos. Como os he dicho, todo el mundo llega a los 18 meses. Y las mutuas lo intentan. ¿Por qué intentan las mutuas darnos el alta? Lógicamente, ¿qué es una mutua? Es una asociación de empresarios. No le interesa que haya mucha gente de baja. Pero la ley no les permite dar el alta en enfermedad común. Se lo permiten contingencias comunes, enfermedad profesional, en contingencias profesionales, perdón, en enfermedad profesional y en accidente de trabajo, ellos expiden la baja y ellos pueden expedir el alta. En enfermedad común y accidente no laboral, no. Pueden hacer propuestas motivadas de alta, las tienen que dirigir a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. ¿Qué hace esta inspección médica? Mandárselas al final al médico de cabecera. Y el médico de cabecera tiene la última palabra para decir si considera que esa propuesta de la mutua es correcta o decir que esa persona tiene que continuar de baja por motivos terapéuticos o clínicos, los que sean. Tiene que exponerlo. En la práctica, el 90 y mucho % de los casos en los que hay una propuesta de alta por parte de la mutua en enfermedad común no prospera por oposición del médico de cabecera, que es a la postre el que va a decidir al final. Las recaídas. ¿Qué son las recaídas? En casos de fibromialgia fatiga crónica son poco habituales, pero en otros procesos que pueden durar menos, una artritis, por ejemplo, que en un momento determinado tengo un brote, estoy 3 meses, vuelvo a trabajar, al de un mes vuelvo a recaer. Si no han pasado 6 meses entre el alta y la nueva baja, se acumulan. Si la he dejado al 3er mes, con la siguiente baja estaría en el 4.º mes, no empieza otra vez desde el día 1.
En este mismo caso, si han pasado 6 meses, aunque sea otra vez artritis, empieza una nueva baja desde el día 1. Y si esa persona tiene una artritis 3 meses, pero luego tiene la mala suerte de que le diagnostican un cáncer después de un mes más tarde, en ese caso sería nueva baja otra vez porque es distinta patología. ¿Vale? Esas son las recaídas. Entonces ya no existe reconocimiento obligatorio de Levy a los 365 días. Cuando hace unos años hubo una reforma bomba del sistema de seguridad social, de decir que la baja ya no eran 18 meses, sino 12 meses, que lo comentamos muchos en distintos artículos científicos, pues resulta que ahora no, por esa necesidad del momento, de no haber personal. Llegado el plazo máximo de duración de IT, el INS notificará por SMS la prórroga automática de la baja. Esto es lo que os he dicho que está pasando en la mayoría de las ocasiones. Y durante esa prórroga sí que nos pueden llamar los inspectores médicos del INS, que ahora tienen capacidad, antes no, antes intervenían por ley los equipos de valoración de incapacidades, ahora sí que pueden hacer una propuesta de incapacidad permanente, ellos porque sí, tienen esa potestad, o pueden emitir el alta médica. Es decir, nos pueden citar en el mes 16 de la baja y decir, usted está de alta desde este preciso momento. Y nos da el parte en el momento causa del alta inspector del INS. Algunas direcciones provinciales mandan la resolución unos días más tarde, pero no pasan por el equipo de valoración de incapacidades como antes. ¿Vale? La disconformidad nos la vamos a pasar. Desde el momento en el que antes había un reconocimiento obligatorio de la baja a los 12 meses, nos tenían que citar sí o sí, y en la mayoría de los casos se expedían las altas, había y hay, porque no lo han derogado en la ley, un mecanismo de defensa que se llamaba disconformidad en 4 días naturales. No os lo voy a explicar porque ya no ocurre. Vemos muchísimos casos y como no citan, pues lógicamente no os los voy a explicar. Si llegamos a los 545 días, que es lo que está pasando últimamente, los 365 más 180 de prórroga, ya no es que el Instituto Nacional de Seguridad Social quiera tramitarnos una incapacidad permanente, sino que la ley le obliga a ello, examinándole necesariamente en un plazo máximo de 3 meses. Por ejemplo, provincias limítrofes, comunidades, en este caso Comunidad Foral de Navarra, que todavía anda peor que otras, esos 3 meses se convierten en 6. Utilizan la demora de calificación hasta los 2 años para darles una cancha sin declarar demora para citar a esa persona. Miedos que generan, porque el colectivo llevo 28 años dedicado a las pensiones. Los miedos son siempre los mismos y uno de ellos es este. El llegado a los 545 días, a los 18 meses. Primer miedo, voy a recibir un mensaje en el móvil de Tesorería General de Seguridad Social diciendo su empresa la ha dado de baja con esta fecha. ¡Ay, me he quedado sin trabajo! No, no es una extinción del contrato de trabajo. Es una suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si hago todo 18 meses, la ley presupone de que hay indicios de invalidez. Entonces le está diciendo la ley a la empresa, prepárele a este trabajador, por si le dan la invalidez, pues ya está liquidado. Este es el sentido de darle de baja. En esos 6 meses, más o menos, puede ser 3 lo marca la ley, no estaría cotizando la empresa. Si luego le reconocen una incapacidad permanente, ya no hay que liquidar nada. Segundo, la empresa le va a llamar para darle el finiquito. Vacaciones y parte proporcional de las pagas extras. Pagas extras, ningún problema. Vacaciones siempre es mejor, aunque no está regulado en la ley, que no se finiquiten. Porque si vamos a que, en vuestros casos en concreto, hay mucha posibilidad de que venga una denegación de incapacidad permanente, si no me finiquita la empresa las vacaciones a los 18 meses, luego puedo coger esas vacaciones, puedo disfrutar esas vacaciones. Si me las han finiquitado o no. ¿Por qué? Porque hay doctrina del Tribunal Supremo y el Europeo de Justicia que dice que si coincidieron mis vacaciones con la baja, una cosa es que no trabajara y otra cosa es que no pude disfrutar, porque el periodo de baja
El periodo de baja no es un periodo de disfrute, sino de imposibilidad temporal para trabajar. La prestación económica a partir de ahora corre a cargo de INS o de mutua. Es lo que se llama el pago directo. Hasta ahora hemos estado en pago delegado. ¿Por qué es pago delegado? Como su nombre indica, se delega en la empresa el anticiparnos la baja. La baja nos la paga la empresa. Pero luego la empresa se descuenta en los boletines de cotización del mes siguiente del resto de trabajadores lo que ha pagado de baja esa persona. Entonces, cuando dice la empresa es que me está saliendo muy caro, es otra de las mentiras. Está pagando la cotización, porque la prestación, el subsidio, se lo recupera el mes siguiente. ¿Vale? A partir de ahora, los 18 meses ya es pago directo. ¿Por qué? Porque nos paga directamente la Seguridad Social o la mutua si es que tiene las contingencias comunes concertadas con la empresa. Hay 3 meses para solicitar el pago directo. Cuidado, hay gente que se olvida, no sabe que lo tiene que hacer. Lo máximo que nos van a retrotraer el pago son 3 meses. ¿Lo puedo hacer dentro de un año? Sí, pero me van a pagar 3 meses para atrás. El resto lo he perdido. ¿Vale? El expediente de incapacidad permanente puede terminar con 2 tipos de resoluciones, la que se le declara la invalidez o se le deniega, aquella otra que, esta es la segunda posibilidad, todavía esa persona requiere de nuevos tratamientos que no saben cómo van a funcionar y resuelven demorar la calificación hasta un plazo de 730 días, que son 2 años. En la práctica, en vuestros casos, no lo van a demorar prácticamente nunca si es fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, porque se sabe que ni los tratamientos más potentes, los mórficos, producen ningún tipo de beneficio. Casos en los que puede ser un cáncer, por ejemplo, que está todavía en tratamiento radioterápico, por ejemplo, una artritis sobre la que se va a aprobar un nuevo fármaco biológico, por ejemplo, en casos de fibromialgia es poco probable. Si ocurriera, estamos en un expediente ya de invalidez. ¿Qué es demorar calificación? Retrasar calificación. Porque como todavía no es definitiva la patología, no se sabe cómo van a funcionar los tratamientos y cuál va a ser la situación funcional de esa persona para poderle reconocer o denegar la incapacidad permanente. Por eso, a efectos prácticos son como 6 meses más de baja, pero dentro de un expediente de invalidez. Hemos agotado ya los 18 meses. Otra cosa que advertimos, el miedo a volver a trabajar. Este es un problema y es una realidad. Hay imposibilidad en muchos casos y hay miedo y mucho miedo en otros casos. Y esto es algo que se ha estudiado en muchos ámbitos. Hay quien dice que, en general, no en vuestros casos, quien está más de 3 meses de baja es un trabajador irrecuperable. ¿Por qué? Porque empezamos a darle vueltas. Cada más tiempo de baja, empezamos a pensar, ¿y cómo vuelvo a trabajar? Si además me encuentro cada vez peor. Pero si no vuelvo a trabajar y no me reconocen una invalidez o me reconocen una incapacidad permanente total y cobro un 55%, ¿quién va a pagar la hipoteca? Y a la vez que me estoy incapacitando temporalmente, me estoy incapacitando también a nivel personal, social. Los problemas empiezan con la pareja, con la familia. De modo que cuando nos encontramos a los 18 meses con una denegación de incapacidad permanente, toca volver a trabajar. Y entonces, como cada vez somos más puñeteros, porque estamos una sociedad cada vez más egoísta, nos preguntamos a su vez cómo nos van a recibir en la empresa. ¿Cómo van a reaccionar nuestros compañeros, nuestros superiores? Si van a considerar de que yo soy un vago o una vaga, que no quiero ir a trabajar cuando realmente estoy mal. Y entonces al final todo el mundo aspira a coger otra baja. Y eso es lo que iba yo. Y ese es otro problema. El sistema está ideado para que, si me ha denegado la incapacidad permanente el INS, el Servicio Público de Salud ha hecho una propuesta poco habitual, o se me ha dado un alta dentro de una prórroga, la ley no me permite coger la baja en 6 meses por la misma o similar patología. La gente te llama luego al despacho porque yo siempre digo que hay 2 áreas en las que todo el mundo sabe de todo. Uno es la construcción. Los
ancianos que van a ver cómo van las obras, saben más que el arquitecto. Pero es que en mi área también pasa lo mismo. Todo el mundo sabe de pensiones, más que el abogado, hasta que meten la pata, que es fácil meterla. ¿Qué ocurre? Te vienen, he cogido la baja. ¿Lo ha mirado usted? No, mire usted, yo la tenía por fibromialgia y la he cogido por trastorno adaptativo. Pues mire, sepa usted que le va a venir denegada. ¿Y por qué? Si es diferente motivo, pues por dos motivos. Uno, porque la ley dice la misma o similar patología. Un trastorno adaptativo es reactivo o secundario al dolor. ¿Estoy con dolor? Pues estoy mal psicológicamente. ¿Es la misma patología? No, pero es similar. Por lo tanto, no me la admite. Segunda razón. No se compara motivo de baja anterior con motivo de baja nuevo, sino que, como habré pasado por el equipo de evaluación de incapacidades y han hecho un dictamen propuesta de incapacidad permanente donde recogen todo lo que yo tengo, no me van a dejar nada para poder coger la baja sin pasar 6 meses. Entonces, la policía en este caso no es tonta, es lo que quiero que entendáis. ¿Cuál sería la fórmula? Que hay gente que es más lista de lo normal, que los hay. Para poderlo hacer, coger el alta antes de los 12 meses, porque no se hace un dictamen de invalidez. Entonces, ahí sí que se va a comparar. Yo puedo coger el alta a los 11 meses y al día siguiente se me da la baja por otro motivo que no sea el del parte de baja inicial al día siguiente. Ahí sí, con el único riesgo de que se acumule como recaída, que os lo he explicado anteriormente. 2 vías para causar la nueva baja. Que me la dé el médico de cabecera o, si el médico de cabecera dice que no puede expedir el nuevo parte porque no se lo permite el sistema informático, hay que acudir a la oficina de la Seguridad Social. Estadística, 90 y tantos % de los casos se le niega. Lo de las vacaciones ya os lo he explicado, lo cual la vamos a pasar. Sabed que si no os las finiquita la empresa a los 545 días, tendremos derecho a ellas. Entramos en la incapacidad permanente. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que marca la ley? ¿Y cuáles son los problemas en vuestro colectivo específico de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica? Es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, es decir, se tienen que haber agotado todas las vías terapéuticas disponibles, por cuanto que si existe un tratamiento iniciado en unidad del dolor a nivel invasivo, por ejemplo, que no suele ser habitual, pero bueno, en vuestro caso sería la lidocaína que la suelen poner, y no se ha terminado, no se cumpliría esta primera circunstancia. Para eso está la incapacidad temporal. Haber sido dados de alta médicamente, esto no lo ha modificado la ley y es otra mentira, porque hemos visto que la mayor parte de las incapacidades permanentes son por agotamiento de plazo, pero no porque se nos haya dado de alta médicamente. Presentan reducciones anatómicas o funcionales graves. Y esta parte... Opa, para volver... Y esta parte del 193.1 de la Ley General de Seguridad Social es el más puñetero para la fibromialgia del síndrome de fatiga crónica. Las patologías tienen que ser susceptibles de determinación objetiva. ¿Cuál es el problema que tienen estas patologías? Que a día de hoy no hay patrones lesionales que justifiquen los síntomas. Las analíticas y todas las pruebas diagnósticas son rigurosamente normales. Hubo en algún momento un estudio, hace ya unos años, para el síndrome de fatiga crónica, si se había identificado un virus que era el que luego había un virus en el laboratorio, se invalidó el estudio, pero bueno, a día de hoy, salvo pequeñas cosas, no se puede determinar objetivamente. ¿Qué solución le buscamos a esta? Pues aquí ha sido cíclico. Yo colaboré en su día, aunque está mal hablar de uno mismo,
Y en Bilbao se consiguió de las primeras sentencias en las que se decía que en los casos de fibromialgia, como no había objetividad, eso se podía sustituir por la determinación médica del padecimiento. Es decir, si los informes clínicos, que luego vamos a ver cómo, describían distintos parámetros en orden a determinar su realidad o su severidad, sí que se podría contemplar a efectos de incapacidad permanente. Esta doctrina sigue ahora mismo en algunos territorios como Navarra. ¿Y cuáles son para fibromialgia específicamente? Que haya una confirmación diagnóstica, punto uno, que haya una descripción adecuada de la sintomatología, que haya un historial persistente, así se llama, historial persistente, que significa que no me han diagnosticado la fibromialgia ayer, sino llevo ya años. La forma en la que el asegurado o la asegurada ha intentado combatir los dolores no es lo mismo el que está con un primer escalón de la OMS, con un nolotil, que el que está con un segundo escalón o incluso un tercer escalón y se ha sometido a todos los tratamientos invasivos habidos y por haber en las unidades del dolor, etc. Y luego ver cuál es el tipo de profesión que realizaba. Y luego la exploración física también. Las lesiones, dice la ley, tienen que ser previsiblemente definitivas. La medicina no es una ciencia exacta. Y esto me lo pregunta mucha gente cuando le sacas la pensión. Pero esto es para siempre, ¿no? No, nada es para siempre. Ni siquiera el amor es para siempre. ¿Qué es para siempre? Ni la vida. Pero esto menos. ¿Por qué? Porque la medicina cambia. A los que antes tenían VIH les daban una incapacidad permanente absoluta casi cuando pasaban por la puerta, y hay unos retrovirales magníficos que hacen que estén pabilar sevillanas. Las cardiopatías antes a cualquiera le daban una incapacidad permanente. La cardiología avanza una barbaridad. Salvo que tengas una triple lesión de 3 vasos y tengas una profesión de carga física, es muy improbable. Es muy improbable. Además se aboga porque haya un cierto ejercicio físico y una cierta actividad que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Se han de estar de alta, cotizando o en situación asimilada a la de alta. ¿Qué significa? Y es otro problema que te viene. Hoy mismo a la mañana me han llamado al despacho. He dicho, no os voy a citar porque no puedo hacer nada por vosotros. Alta, lógicamente, significa cotizar. Asimilación al alta, que nos daría derecho a solicitar la incapacidad permanente, el desempleo, la prestación contributiva de desempleo, que por cierto, también antes no lo he comentado, la prestación contributiva de desempleo, el paro que conocemos, da derecho a coger la baja. Entonces, si tenéis un desempleo de 2 años, yo os recomiendo que no cojáis de inmediato la baja, porque estáis comiendo vuestro desempleo. Pero si lo cogéis el último mes, estáis en una situación asimilada al alta, que os da derecho a coger la baja. En el momento que se termina ese paro ya no se puede coger la baja. Eso respecto a la baja. Respecto a la incapacidad permanente es otra cosa. Para solicitarla tengo que estar o cotizando, o de baja, o en prestación contributiva de desempleo, o en subsidio de desempleo. Y si no estoy en ninguna de esas situaciones, no lo olvidéis y grabároslo, sellar de manera ininterrumpida la demanda de empleo. Ir a la sede del Instituto Aragonés de Empleo y desde que termine el contrato o la prestación, sellarla y que no se nos olvide sellarla, hasta solicitar la incapacidad permanente. Lo que me dice siempre la gente, eso es un contrasentido. Si yo no estoy para trabajar, ¿cómo me voy a poner de alta la demanda de empleo? ¿Qué es lo que entiende el Tribunal Supremo? Que quien no sella tiene una voluntad de quererse apartar del mercado de trabajo y también del aseguramiento. Por lo tanto, aunque es un contrasentido, hay que hacerlo así. Es que no puedo ir a los cursos de formación que se nos da desde el servicio de empleo o a las ofertas de empleo que se nos proporcionan. No estoy en disposición de hacerlo. Se puede ir al médico de cabecera y suspender que nos dé un documento para entregar al SEPE o en este caso al INAEM, diciendo que
durante 12 meses no tengo obligación de ir a sellar. 12 o el plazo que nos marque el médico de cabecera. Porque en caso de que no se esté en alta o en situación asimilada a la alta, nada más podré solicitar la invalidez desde no alta si tengo... Vaya por Dios. Sí, ya lo veo ya, pero ¿cómo se quita esto ahora? A ver, espera, igual desde aquí. ¿Aquí? Anterior, vale. Es la costumbre, ¿no? En la universidad no tenemos estas cosas tan magníficas y ahora no sé lo que le he hecho. Vale. Si no estoy en alta o asimilada al alta, me van a exigir 15 años y nada más podré acceder a la incapacidad permanente absoluta que va con cuentagotas. ¿Vale? Periodos de carencia o de cotizaciones siempre nos van a exigir para enfermedad común, tener un periodo de carencia general, que es lo que marca la ley, exigido dependiendo de la edad que tengamos como días cotizados durante toda la vida laboral, y carencia específica significa que dentro de los 10 últimos años se nos exija X tiempo. Por ejemplo, en edades entre 31 y 40 años nos van a exigir 5 años de cotización, ¿vale? ¿Sí? Sí, que depende de la edad se nos van a exigir más o menos un periodo de cotización genérica, ¿vale? Que es que a lo largo de la vida laboral se tiene que tener un periodo que nos exige, depende de la edad. Cada 6 meses que tengamos más de edad nos van a exigir más. Y la carencia específica es dentro de los 10 últimos años tener también lo que nos marca la ley. Os estaba poniendo el ejemplo de las personas que tienen entre 31 y 40 años, siempre se les van a exigir 5 años y 1 dentro de los 10 últimos. Se acotan los 10 últimos y al menos tiene que tener 1 cotizado. A partir ya de los 40 años, cada 6 meses más de edad se nos van a exigir más periodo de carencia. Entonces, requisitos en general para la incapacidad permanente, alta o asimilación al alta, incluida la demanda ininterrumpida de empleo, carencia general, que es periodo de cotización a lo largo de la vida laboral, y carencia específica, que es que tener cotizados determinados periodos dentro de los 10 últimos años. Otra cosa que se hace mal, incluso a veces desde la propia gestora, desde el propio INS. No me llega, me exigen, en este caso que os he comentado, menor de 40 años, me exigen 5 años y tengo 3 años y medio cotizados. ¿Qué puedo hacer? Puede que nos encontremos con una resolución, dice, le denegamos la incapacidad permanente por cuanto que no tiene periodo de carencia suficiente. Pues depende. Están lo que se llaman los días cuota. ¿Qué son los días cuota? Que aunque hayamos recibido o no en esos periodos cotizados las pagas extras, estuvieran prorrateadas, da igual, de entrada se añaden 2 meses por cada año cotizado. Este caso que os comento, 3 años y medio cotizados, pues serían 3 por 2, 6, más un 7, ¿vale? Entonces ya nos meteríamos en 4 años y 1 mes. Nos quedan solo 9 meses para alcanzar los 5 años. ¿Qué hacemos? Si lo consultáis rápido con un profesional, pues lo normal será que os haga una solicitud de incapacidad permanente sin llegar a los 18 meses. Si llegamos a los 18 meses no podemos sumar nada más, porque ya hemos agotado la baja. Pero si hemos consumido 6 meses de baja y el máximo son 18, 18 menos 6, 12. ¿Cuánto nos quedaba antes? Nos habíamos quedado en 4 años y 1 mes, más 12, 5 años y 1 mes. Ya tendríamos los 5 que nos exigen. Entonces, días cuota, para que sepáis que se suman 2 meses de pagas extras por cada año, cotizado, y por otra parte, el tiempo que resta, si estoy de baja, desde el mes que llevo hasta el máximo legal de 18 meses. Hacemos la resta y lo sumamos al periodo de cotización que se nos exige. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Vale. ¿Cómo se pone en marcha el expediente? Por decisión de la Inspección Médica del INS o del Servicio Público de Salud, por agotamiento de plazo, 90 y tantos % de los casos, o a instancia del trabajador o trabajadora. Esto lo suelo recomendar dentro de los 12 primeros meses. No significa que no se pueda hacer dentro de la prórroga, pero es más rollo. ¿Cuándo hacerlo? Cuando a mí me viene un expediente que yo veo que se puede defender. Hay indicios de que esto puede salir.
¿Por qué hacerla a instancia del trabajador al mes cuarto, quinto, sexto de la baja y no esperar a los 18 meses? Porque a los 18 meses nos vamos a encontrar, en vuestros casos, casi siempre con una denegación. Y esa denegación nos corta la baja. Si yo me anticipo y al cuarto, quinto, sexto mes de la baja os hago una solicitud, si me deniegan la incapacidad, como lo he solicitado a instancia del trabajador, no me cortan la baja. Ventaja, que si lo recurro al juzgado, hasta que el tema llegue al juzgado todavía disponen de 1 año de baja. Cosa que la reincorporación al trabajo no es inmediata, como si esperamos a que lleguemos a los 18 meses. Por eso es importante la solicitud a instancia del trabajador. Cuando nos instruyan el expediente de incapacidad permanente, nos citarán en la unidad médica de Levi, nos verá un médico inspector. La gente, otra de las cosas que piensa es que va a tener un tribunal como la de las películas, una mesa con varios médicos ahí, todos requiriendo la información. Para nada, es un médico inspector normal. Va a hacer un informe que tiene 3 partes básicamente. Manifestaciones del interesado, es una anamnesis, lo que le contamos nosotros al médico. La exploración por aparatos, ¿qué se mide habitualmente? ¿Qué os van a mirar a vosotros? La fuerza, no hay forma objetiva de hacerla. Agárreme las manos con fuerza o le pone las palmas, presióneme mis manos. La movilidad, la maniobra dedo-suelo, que es hasta donde llegamos. Si hay contracturas musculares, pata coja, todo lo que es la marcha, cuclillas, talones, etc. Siempre es mejor no negarse a hacer ninguna maniobra que se nos requiera, porque si pone el informe que nos hemos negado es un elemento negativo, ¿vale? Y si es una patología psiquiátrica, cuénteme su vida. Y luego ellos tienen, pues lógicamente, sus criterios para verificar que esa persona está mal o no. Y luego las conclusiones. Vale. Si me estoy extendiendo, que me digan, porque empiezo a hablar. Sí, ¿voy acabando? Vale, correcto. Vale, voy más rápido. Vale, la profesión habitual. Luego vamos a ver los grados de incapacidad permanente. La profesión habitual es en base a la cual nos van a reconocer sobre todo el grado de total. Problemas también, es que aquí siempre hay problemas. Yo es que no puedo trabajar porque tengo vértigos y soy pintor de fachadas. Me van a dar la incapacidad permanente. Mentira. Porque eso es su puesto de trabajo, no su profesión. Su profesión es pintor, no pintor de fachadas. Entonces lo que nos va a decir el juez habitualmente es de que si no puede pintar fachadas, se meta para adentro a pintar. Que podrá hacerlo con los vértigos. ¿Vale? Este es un problema. Cuando salimos de una baja nos llama el servicio de prevención. Nos va a dar el apto, no apto o apto con limitaciones. Si nos da el no apto, te viene la gente con el no apto, esto me da derecho a la pensión. Mentira. Sí. Tanto como un minuto es complicado a partir de los 50. ¿Vale? Pero si me dice lo último, sí. Sí, lo del no apto, vale. La gente te viene, cuando salimos de un periodo prolongado de baja, nos van a pedir el servicio de prevención. Entonces nos van a dar el apto, no apto o apto con limitaciones. No apto me voy a la calle, por inquietud sobrevenida. Apto sigo trabajando igual y apto con limitaciones no puede usted estar de pie, no puede usted coger pesos, hagan las adaptaciones. Si nos dan el no apto, te viene la persona al despacho diciendo con este no apto ahora tengo derecho a la invalidez. Mentira. Esta es la disciplina de las mentiras. ¿Por qué? Porque el servicio de prevención valora puesto de trabajo. Lo que yo realizaba allí, en las fachadas. No puedo en fachadas. He perdido el puesto. Pero sí que puedo dentro. Y la incapacidad permanente, la profesión en su conjunto. Yo soy, aparte de abogado, profesor de universidad. Y mi hijo tenía profesores de instituto. Pero si ambos vamos a solicitar una incapacidad, nuestra profesión es profesor. Y yo puedo decir que exige más rendimiento cognitivo mi actividad, porque estoy en la universidad, que les da exactamente igual. Y esto es así. Bien. Pero ahora tenemos otro problema añadido. Esta es una legislación muy cambiante. Y es que nos han metido un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el 49.1n, que dice:
Esto viene de una doctrina europea. Todo lo que viene de Europa la fastidia, siempre. Casi siempre. Entonces, se estableció por el Tribunal Europeo de Justicia, ya de entrada desde hace unos años hacia acá, que todo es discapacidad. No, discapacidad la vamos a ver luego, es el que tiene el 33% reconocida. Pero para ellos todo es discapacidad. ¿Y qué es discapacidad también? La persona que está de baja. Entonces, por eso ahora es tan complicado despedir dentro de una baja, porque sería vulneración de un derecho fundamental, el artículo 49 de la Constitución, la discapacidad. Pero es que ha hecho otra avería mayor el Europeo de Justicia, y ha dicho, una persona que se le reconoce una incapacidad permanente, aunque sea una gran invalidez, es decir, el TELA que va en silla de ruedas, tiene derecho a que se le adapte el puesto de trabajo. ¡Qué barbaridad! Sin conocer la legislación española. Si tú tienes ya una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, ¿qué te van a adaptar? Pues hay que hacerlo. Ha hecho la reforma el gobierno, no porque quiera el gobierno hacerla, sino porque los fondos que vienen de Europa están condicionados a hacer las reformas que marca Europa. Y lo han metido en la ley. Y entonces ahora todos estamos de cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento que me dan una incapacidad permanente, la empresa tiene que adaptar el puesto. Y únicamente se puede negar si no puede hacer esos ajustes razonables o lo es muy costoso, los requisitos que marca la ley. Y yo también puedo decir en 10 días que no quiero esos ajustes, pero si no digo nada me lo van a ajustar. Y el sistema además es muy perverso, porque claro, estaría muy bien que me ajusten el puesto y además cobre la pensión, pero no es así. Se ha reformado también la Ley Reguladora de Jurisdicción Social, que dice que si me adaptan el puesto, mi pensión de invalidez estará reconocida, pero no me la van a pagar. Cuando dejo de trabajar, me la pagarán entonces. Está traído de cabeza y no se está cumpliendo casi nunca. Esto muy rapidito, mira, estos son los grados de incapacidad permanente. Básicamente los que se suelen pedir en nuestros casos es la total para el desempeño de las principales funciones de la profesión habitual, un 55% de la base reguladora, un 75% si es mayor de 55 años. Incapacidad permanente absoluta, imposibilidad para desempeñar cualquier tipo de profesión o oficio, un 100% de la base reguladora. Estadísticamente esta prospera en un 75% de los casos, un 25% es la estadística que yo llevo, ¿vale? En vuestros casos incluso sería mayor la diferencia. Otra de las cosas que se hizo en su día es que el importe de la pensión varía dependiendo el número de años cotizados. No solo los efectivamente cotizados, sino los que nos quedan hasta la edad de jubilación. Porque una persona que le dé una incapacidad permanente con 40 años no ha tenido tiempo de cotizar. Eso le sumaría también el resto de años que le quedan hasta su edad legal de jubilación. Y se toman para el cálculo fundamentalmente los 8 últimos años. Otra cosa al que le he hecho ahora. Vale, no somos amigos. Una vez nos dan la incapacidad permanente, ya os he dicho que siempre se va a fijar un plazo de revisión, por eso que os he dicho que la medicina no es una ciencia exacta y únicamente se podría revisar antes si hubiera un error de diagnóstico, yo no lo he visto nunca en 28 años, y la otra si se está trabajando. Si tenemos una incapacidad permanente total y trabajamos en una profesión compatible, sí que se puede revisar en cualquier momento. Si nos deniegan una incapacidad hay que hacer una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, un juicio, muy habitual, y un recurso en ocasiones, o podemos ganar el juicio que recurra el abogado de la Seguridad Social. Centrándonos en el tema de Huesca, porque Fraga es Huesca, quiero recordar, la plaza, porque allá no hay juzgados, ahora se llaman plazas, hay una sola plaza de lo social en Huesca, que es muy volátil. Nadie quiere ser juez en Huesca. Entonces vienen a coger puntos. El actual juez de Huesca, que llevábamos años con él, ha venido a Zaragoza y ahora no sabemos quién va a venir. Es un misterio quién va a venir a Huesca. Sabed que hay una modalidad no contributiva de invalidez, voy terminando, que es para, y siempre lo explico así, personas que están muy, muy, muy mal y que son muy, muy, muy pobres. Es decir, necesitamos un 65% de discapacidad, que es un grado muy importante de discapacidad, y además que la unidad familiar en la que convivimos
no tenga personas que reciben un salario normal, porque si no, no nos la van a pagar. Requisitos adicionales: tener entre 18 y 65 años y residir en España 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. ¿Puedo solicitar la discapacidad aunque no tenga derecho, que no voy a tener en vuestros casos, en la mayoría de los casos, a una no contributiva? Sí. ¿Para qué? Para tener ventajas laborales, los cupos de empleo, para poder acceder a empleo protegido, para tener exenciones en el abono del impuesto de circulación en los ayuntamientos, para tener deducciones en la declaración de la renta, para tener la plaza de aparcamiento, que ahora lo vamos a ver, para no pagar la matrícula de la universidad, que yo no lo sabía hasta el otro día. Todo eso nos da derecho. Para eso necesitamos el 33%. ¿Cómo se valora? Se rellena el impreso correspondiente, se nos cita por varios profesionales, habitualmente un médico, un psicólogo, si es que hay patología psiquiátrica, y un trabajador social, porque la discapacidad, a diferencia de la incapacidad permanente, atiende también a factores sociales complementarios. Todo ello se aplica a unos baremos y se pasan a este Real Decreto, que es el 888-2022. Problema: nadie lo entiende, ni siquiera yo. Y el que diga que lo entiende está mintiendo. Ni siquiera ellos, los que lo aplican, tienen el sistema informático, hasta ahí, pero nadie lo entiende. Antes nos manejábamos un poco con la anterior normativa. Esta es muy complicada. Y esto nos limita mucho las posibilidades de recurrirla, porque el juez tampoco la va a conocer. Las plazas de aparcamiento, eso va por un baremo diferente. Ahora entra dentro de la limitación de actividad, antes era otra cosa, y necesitamos un 25%. Un misterio también a veces cómo se consigue. Lo normal es personas que tienen problemas para utilizar transportes públicos colectivos, un tranvía, un autobús urbano, tanto a nivel físico, porque lleva una silla de ruedas o 2 muletas, o porque tiene una patología psiquiátrica y va diciendo soy el hijo de Dios a voces. Y esto no se puede permitir en un transporte público y se le da el baremo de movilidad. Esto es importante. La única noticia buena para vosotros, colectivo de fibromialgia: ¿la fibromialgia sin fatiga crónica tiene baremo? No, pero tampoco ninguna otra enfermedad. Pero nos ha incorporado la ley un cuestionario de discapacidad asociado al dolor, donde se nos van a hacer varias preguntas, como si el dolor le interfiere en su trabajo normal y fuera de casa, o la escala modificada del impacto de fatiga, si ha disminuido mi capacidad para estar despierto durante los últimos meses. Eso es lo que yo contesto. Otra cosa es que lo que dice la ley es que eso se tiene que corroborar con lo que ponen los especialistas. Entonces no exageremos demasiado si no llevamos buenos informes, porque entonces el grado de credibilidad va a ser escaso. Y ahora sí que llegamos a las dos últimas, y ya dejo paso al compañero. ¿Cómo se valora la fibromialgia sin fatiga crónica y, por extensión, la sensibilidad química múltiple, la electrosensibilidad, por jueces y tribunales? Las inspecciones médicas del INS vienen manteniendo las bajas siempre que exista criterio médico al respecto. En cuanto a la incapacidad permanente, la valoración es más restrictiva. ¿Por qué? Porque en principio se aboga que no es bueno incapacitar a este tipo de pacientes. Este es el criterio que se viene manteniendo en la vía administrativa. ¿Qué dicen jueces y magistrados? Primero, la casuística. Veréis muchas veces en prensa, se ha conseguido en Santa Cruz de Tenerife una incapacidad permanente absoluta por fibromialgia. Esto mejora al colectivo las posibilidades de acceder a una pensión. Nueva mentira. Al único que le mejora es al abogado que ha filtrado la noticia para llenar sus despachos. ¿Vale? Esto es así. En 28 años, imaginaros, yo he sacado 1.500 expedientes tramitados, he sacado muchas, he perdido muchas. Esto es así. Pero no me gusta la prensa. Respeto al que le guste. ¿Por qué es una mentira? Porque ya ha dicho el Tribunal Supremo que en materia de incapacidad permanente no hay precedentes. Si es una expropiación forzosa de un terreno que tenemos y pasa a una autopista, lo que ha pasado en Castellón se puede aplicar a Fraga. Pero en incapacidad permanente no. ¿Por qué? Porque cada enfermedad afecta a cada individuo de manera diferente. Porque las profesiones son diferentes. Entonces no se pueden casar dos supuestos.
Podemos hacernos una idea de lo que quieren los jueces, pero nada más. Se aprecia, eso sí, una corriente doctrinal que viene a indicar que la fibromialgia sin fatiga crónica de curso severo e intenso contraindica el desempeño de profesiones de carga física que, si no extenuante, sí que puede considerarse continuada. Es decir, limpiadores, ayudantes de cocina, obreros tienen más posibilidad de acceder a una pensión de incapacidad permanente que administrativos, por ejemplo. Ello para la total, porque ya he dicho la absoluta con cuentagotas. Sensibilidad química múltiple. Una verdadera tragedia en el ámbito de los juzgados. Hay mucha incredulidad. El juzgado es el correlato de lo que piensa el médico, porque lógicamente el juez no está en su despacho, hablará con médicos también, tendrá un médico amigo, pariente, etc. Y sabéis que la sensibilidad química múltiple resulta un diagnóstico no reconocido por la mayor parte de los alergólogos. Consideran que no existe. Entonces esto se traslada a justicia. ¿Esto significa que no hemos conseguido casos por sensibilidad química múltiple? Sí que los hemos conseguido, pero casos muy, muy abigarrados y muy objetivados. Yo recuerdo el caso de dos primas, que las dos estaban parecidas y las defendí en distintos momentos en Navarra, Pamplona. Incluso tuvo que abrir el letrado de Administración y Justicia su despacho porque eran una piltrafa. El perito que intervino en aquel momento me dijo: esto es un auténtico desecho humano, una chavala de 20 y tantos años. Esos casos, por su virulencia, está claro que se van a reconocer. Pero claro, una sensibilidad química múltiple que genera sensibilidad a los fármacos y algún perfume, etcétera, pues esto van a considerar, oye, pues no te acerques al perfume, ponte la mascarilla. Complicado. Y ya no os voy a hablar de la electrosensibilidad. ¿Vale? O sea, probar eso es muy complicado. Muy complicado. Lo único que se conoce es el principio de precaución, que sabéis que por ley no se pueden poner antenas de telefonía cercanas a centros educativos, centros de salud, etc. Y luego, si me lo permite, y con esto termino, hay una patología nueva que está emergiendo bastante, nueva no ha existido de siempre, pero que han cambiado los criterios y tiene bastante comorbilidad, o a veces, que es el síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo es lo que antes era la antigua distrofia simpático-refleja, que la gente que ha tenido un pequeño traumatismo, una inmovilización, y empieza a tener dolor interno en la articulación, el dolor se pasa a la extremidad contralateral, a la inferior, es enfermedad rara, erupciones en el cuerpo, etc. Y no tiene por qué haber ya causalgia, no tiene por qué estar justificado por nada. Entonces a veces estamos viendo cada vez más también estos datos, que son también estos procesos que son muy difíciles también de determinar y de defender. ¿Qué hay que poner en la exploración física de un informe para poderlos utilizar a efectos de incapacidad permanente? El número de puntos sensibles, aunque sabéis que el número de puntos sensibles no determina la severidad con la que cursa la fibromialgia. Ello sin perjuicio de los criterios del 2010, que todavía son peores. Los del 90 son los puntos sensibles, pero los del 2010, os habrán hablado estos días de ellos, todavía son más subjetivos, porque ni siquiera el médico explora los puntos. ¿Qué zonas le duelen? ¿Qué síntomas tienen adicionales? Severidad sintomática, cognitivos, astenia, el sueño, etc. Contracturas musculares, esto sí que es un dato objetivo, habitualmente en zona de trapecios o paravertebrales. Restricciones dolorosas de la movilidad. No es que haya una limitación de movilidad en estos casos, sino es el dolor el que limita la movilidad. Pero no hay un daño estructural. La valoración de la fuerza, la inadecuación muscular por desuso. Profesiones, sobre todo de tipo administrativo o intelectual. Gerentes, administrativos, empleados de banca. Muy importante valorar la exploración o la dimensión neurocognitiva. La atención, la concentración, la memoria. La bradisiquia, que es la lentitud en los pensamientos. La disfasia nominativa, que es la dificultad para adjudicar el fonema correspondiente a la designación de objetos y personas. Tráeme el esto, tráeme el aquello, ¿vale? Todo eso es conveniente verificarlo. ¿Cómo? A través de distintos test, el TABEC, el WISE, figura compleja de Rey. Hay varias formas de hacerlo.
pero importante, no para una limpiadora donde el déficit cognitivo no sería relevante, pero sí para este otro tipo de profesiones y que se puedan también defender. Por mi parte, siento haberme alargado, siempre me ocurre habitualmente. Muchas gracias y disfruten de fin semana. Gracias. Quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano y le acercaremos el micro. Buenas tardes. A ver, yo te quería preguntar, al principio ya has dicho que tienen que pasar o que tenemos que tener 5 años trabajados, ¿no?, para poder pedir una incapacidad. Pero si, por ejemplo, tú... Menores de 40, 31 40. Vale, si tú tienes más de 40, ¿Sí? pero tú ya tienes una incapacidad, pero la que tú ya es la total, pero Sí. tú ya has hecho varios esfuerzos de trabajar y no hay manera de poder conseguir trabajar, ¿se puede volver a ir a por una absoluta o como...? Tendrías que pedir una revisión. Vale, Tendrías que pero esperar ¿necesito volver a trabajar más de 5 años durante ese No, plazo? la cotización ya no se exige. Vale. Es una revisión porque la base reguladora está ya calculada. Sobre esa misma, cuando tú vayas a la revisión, se actualizará, todos los años se actualizan las pensiones y en lugar del grado del 55% o el 75% si eres mayor de 55 años, se te pagaría el 100%. Vale, y en este tipo de casos, ¿tú crees que hay... O sea, que suelen dar estas cosas? ¿O? ¿Tú tienes la total ya? Yo tengo la total. Pero sí. tú no la tienes solo por fibromialgia. No, por síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Yo era peluquera. ¿Y en juzgado? No, me la dieron directamente a los 12 meses, luego fui al juzgado por la absoluta, pero... Pues tuviste suerte, ¿eh? Como has dicho tú, el juez de Huesca, pues... Sí. Era lo que era en ese momento, se pusieron colonias, no me abrieron ventanas, bueno, Ya. me hicieron la vida imposible en el juicio. Bueno, pero tuviste suerte, ¿eh? Que en vía administrativa te dieron una total, ¿eh? Es que si me hubieses visto en ese momento, yo Ya. creo que... Esos casos sí que los vemos Era que se... peluquera, también hay que decirlo, claro, sensibilidad química y peluquería. Y luego, otra pregunta. Has dicho lo de la movilidad de los coches por el hecho de no poder viajar con otras personas. En sensibilidad química, que realmente no podemos compartir el espacio con otras personas, ¿puede ser posible el pedir eso para nuestro coche? No existe. Junto con el síndrome de fatiga crónica, que a veces no podemos andar más de 100 metros. Olvídate. No existe, ¿no? Olvídate, vamos a ver. Los criterios que manejan son 2 más 2 es 4. Silla de ruedas, 2 bastones o esquizofrénico. Ya está. No hay más. Pero si partimos de que la ciencia médica no hay consenso y la mayor parte de los especialistas no creen en la enfermedad, ¿cómo van a trasladar ello a los órganos administrativos para que reconozcan el baremo de discapacidad? Es muy complicado. Sí. Sí. Vale. A ver, lo que es mi caso. Con 9 meses de baja, con dolores prácticamente por todo el cuerpo, sobre todo en las 2 rodillas, a los 9 meses de baja me han dado el alta obligatoriamente. Mala suerte. Tomo un medicamento para regenerar cartílagos y al mes que viene me han de infiltrar las 2 rodillas. La valoración sin mirarme es que estoy en condiciones para trabajar y soy transportista. Llevo un vehículo pesado, 40 toneladas por carretera, y según la valoración sin mirarme estoy apto para trabajar. ¿Esto es normal? ¿Pero tiene usted fibromialgia o otra...? El reumatólogo me ha dicho que tengo posiblemente fibromialgia. Y al mes que viene el reumatólogo me va a infiltrar las 2 rodillas porque es la parte del cuerpo que más me duele. Aparte tengo artrosis en las manos. ¿Artrosis o artritis? Artrosis me han puesto. Bueno, puede ser. Vamos a ver, el problema pasa también un poco lo mismo, ¿eh? La fibromialgia tiene mala prensa. Hay una proliferación de diagnósticos. ¿Qué ocurre? Que la fibromialgia, los puntos sensibles no son criterios diagnósticos, son criterios clasificatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los establece el Colegio Americano de Reumatólogos en el año 90, lo que querían es estudiar a un grupo de personas de la población americana. Esto luego con el tiempo se ha utilizado para diagnosticar, pero la fibromialgia no debería ser un diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque entonces nos encontramos con que casi todos los lupus, artritis, etcétera, tienen además fibromialgia, porque les presionan los puntos y dan positivo. Nos encontramos también con que va una patología psiquiátrica grave que somatiza, le presionan los puntos y le van a diagnosticar fibromialgia.
Y el problema fundamental de esa mujer es su problema psiquiátrico. Y la tercera está la fibromialgia pura, que no se sabe por qué viene. Esto ha originado que, utilizando estos criterios, haya una sobredimensión de los diagnósticos y, por lo tanto, mala prensa en los órganos que valoran en el INS y en los juzgados. Y ese es el problema por la que usted le han valorado por el mismo rasero. Cuando lo precise, coge una nueva baja, ¿vale? El alta se lo ha dado el INS, ¿no? El INS. Tendrá que esperar 6 meses, como le he dicho. ¿Vale? Pues entonces un mes antes del paro se coge la baja. Ya le he dado el truco. ¿Vale? Pues un mes antes de terminar el paro, recuerde coger la baja. No os preocupéis que todos tendréis plaza. Hola. Ah. Uy. A ver, mira, te voy a exponer un poco mi caso. Yo trabajo en la sanidad, entonces con 40 años de servicio. ¿Enfermera o...? TCAE. Ajá. Bueno, entonces, en los últimos años me he puesto mala. Concretamente ahora llevo 9 meses de baja. El servicio de salud laboral de mi ¿De tu empresa? Sí. Me dicen que tengo certificado de salud laboral porque está todo con pruebas médicas y con diagnósticos. Y bueno, yo, según los criterios médicos, solicito una adaptación a otro puesto porque yo quiero trabajar, o por lo menos intentar trabajar. No me recolocan. Y yo soy un paciente de trauma ahora mismo y trabajo en la planta de traumatología. Ya me dirá usted cómo puedo desempeñar. Y bueno, ¿qué puedo hacer? He solicitado una discapacidad laboral, me dijeron que era para presionar un poco para que me recolocaran con más. Bueno, pues llevo 9 meses. Y es un centro público, entiendo, ¿no? Ya. El problema es de que no hay nada contra eso, porque ellos tienen la potestad, los servicios de prevención, para determinar si da lugar a el realizar restricciones o limitaciones. Me han valorado en servicios sociales. Pero eso no tiene nada que ver. La potestad para determinar si hay adaptación de puestos es exclusivamente de ellos. En el ámbito de la empresa privada, ¿qué se podría hacer? Poner una denuncia de inspección de trabajo, única y exclusivamente. Si estás de baja, no se puede poner... No se puede hacer, de hecho, no se puede hacer la adaptación, ¿vale? Ni se puede pasar por el servicio de prevención. Estando de baja no se puede pasar por el servicio de prevención. Correcto. Entonces, ¿qué hago? ¿Seguir estando de baja cuando tú quieres...? No, yo lo que entendía que me estabas preguntando es qué puedes hacer contra una negativa a adaptarte el puesto por parte del servicio de prevención. Y yo te he dicho que en la empresa privada lo único que hay es una denuncia a inspección de trabajo, pero en tu caso es un centro público, o sea que realmente no puedes hacer nada. Que lo de presionar, pues bueno, pues si quieres pedir la discapacidad, etcétera, pero insisto, el servicio de prevención es el competente para determinar si estás apta o apta con limitaciones. ¿Tocarme de baja? Sí, pues coge la baja, sí, no te quedará más. Ya, pues ya está. Yo vuelvo a insistir que no se escuchaba muy bien con lo del Sí. servicio de prevención de riesgos. Sí, pero ahora no me hagas retrotraer una hora. Que podía dar el apto, no apto, Sí. o apto con limitaciones. Sí. En el caso específico de que ella, tras una denegación de incapacidad, al día siguiente se notificó por burofax a la empresa de inicio de vacaciones y solicitud de prevención de Servicio de prevención. revisión médica y prevención de riesgos laborales, a lo que de momento la empresa ha dado silencio y se niega a hacer ningún tipo de valoración, de prevención. ¿Cuántos meses llevaba de baja? 18. Pues entonces es obligatorio. Ahí tendréis que poner denuncia también a inspección de trabajo, porque es obligatorio, es una de las causas legales. Y que hay que hacer presentarse... De todas formas, corre el riesgo también que le den el no apto y la despidan. Claro, sí. Claro, eso sería... igual eso no le interesa. Es que eso es el interés de cada uno. ¿Cuáles son los casos en los que el servicio de prevención yo me puedo negar a hacer el reconocimiento médico? Cuando son profesiones de peligrosidad. Conductores de autobús, pilotos de avión, etcétera. Pero el resto te puedes negar si no quieres correr el riesgo de que te den un no apto y despedirte.
Pero es que, o sea, aquí es todo lo contrario, es la empresa quien se niega a realizar el servicio porque Pues no cabe concluir otra cosa que pues un entonces, acto. una denuncia a Inspección de Trabajo porque están vulnerando los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Porque es una causa tasada el salir de una baja prolongada de IT. El que le tiene que reconocer el servicio de prevención. ¿De acuerdo? No, puedes preguntar, por Dios, no te quedes con las ganas. Llegado el día sin que se haya citado y se terminan las vacaciones, se tiene que hacer la reincorporación efectiva al puesto, hay que ir al puesto sin haber pasado por prevención de riesgos. Eso depende de la empresa, eso no está regulado. La empresa puede decir que no se incorpora hasta que tenga el dictamen, que el dictamen que va a tener solamente sobre la aptitud, no sobre lo que tiene la persona, porque eso son protección de datos personales. Puede decir que se espere hasta esa fecha, o puede ser que diga que mientras tiene que ir a trabajar. Eso no está normativizado. ¿De acuerdo? Hola, tengo sensibilidad química reconocida en capacidad permanente por acto administrativo. Ahora he empeorado me ha aparecido un síndrome de Behçet, un síndrome de Sjögren y una posible fibromialgia. ¿Tendría posibilidad de ir a por la absoluta? Y antes era solamente síndrome de fatiga crónica. Antes era solo sensibilidad química múltiple por accidente de trabajo. Encima por accidente. Sí, por accidente laboral. Vale. Complicado. No, pues puedes pasar por saber si puedes. Complicado. La pena o no. No es que se puede hacer, sería complicado. ¿Por qué? Porque aquí el pagador tuyo es la mutua. El pagador tuyo es la mutua. Y las otras enfermedades que me estás comentando, el Behçet, todo el resto de procesos autoinmunes que te han ido saliendo, son la enfermedad común. Lo cual, si sigues trabajando, ya no. Habría que hacerlo como revisión, pero claro, habría un reparto de responsabilidades entre la mutua y el INS. Punto 1. Punto 2. En tu caso se da lo que os acabo de decir antes. La fibromialgia muchas veces es la antesala de un proceso autoinmune o artrítico que hace que tengas ese dolor o esa clínica, ¿vale? En tu caso, buena prueba de ello. Por poder hacerse podría hacer, pero sería complicado, porque lo tuyo es accidente. Sí que es verdad que la sensibilidad química y el resto de procesos, sobre todo la fibromialgia, son primas hermanas, pero se echarían las pelotas unos a otros. Por lo que está claro es que la mutua no te va a contemplar los nuevos procesos como derivados de accidente. Sería la enfermedad común. Y tampoco puedes tramitar un expediente posterior porque no estás trabajando. Sino yo lo que te diría es, si tuvieras cotización para un segundo expediente. Sí, pero sobre lo que está. Es que no puedes hacer otra cosa porque tú no has cotizado con posterioridad. ¿Vale? Yo quería hacer una pregunta. ¿Es legal que el INS bloquee bajas? ¿Y eso de bloquear a qué se refiere? Que no te pueden volver a dar la baja. Eso es lo que os he comentado. 6 meses no se puede por la misma o similar patología, que es lo que te habrá dicho el médico de cabecera. No, en este caso no te dan la baja ni por la misma patología ni por otra, te las dejan bloqueadas. En Castilla-La Mancha y en concreto Guadalajara hay gente que tiene hasta años bloqueadas las bajas. Lo de bloquear lo que quiere decir es que el médico, que además salía en una diapositiva, no puedes pedir la baja porque tiene bloqueado el sistema. Eso es otra cosa. Pero tú puedes ir a la oficina del INS y solicitar la baja por distinta patología o por la misma patología. No la dan. Entonces, en el 90% de los casos ya os he dicho que no la dan. Luego hay otro supuesto que no os he querido liar, pero que se da también. Gente que ha agotado los 18 meses de baja, hay una situación excepcional que marca la ley, que es la baja por una sola vez. ¿Qué significa eso? Gente que ha agotado 18 meses de baja, le han denegado la invalidez porque ha agotado todo el procedimiento, pero se intuye que el INS considera que esa persona debe seguir teniendo protección. ¿Cómo lo intuimos en la resolución? Porque ponen lesiones no definitivas o sin perjuicio de nueva IT. Una persona que tiene una hernia discal lumbar del carajo y trabaja de mantenimiento. Llegan los 18 meses, todavía no lo han operado, está en lista de espera quirúrgica, no le pueden dar la invalidez porque las lesiones no son definitivas. Se la deniegan, pero le ponen esas coletillas. Ahí la ley permite que el INS le autorice una baja sin pasar 6 meses por la misma o similar patología. Es excepcional,
pero en un 10% de los casos ocurre. Y solamente gente que ha agotado los 18 meses de baja. Y ese parte de baja se expide obligatoriamente por el médico de cabecera autorizada por el INS. ¿Vale? Pero el caso que usted me dice es otra historia. Eso es un bloqueo del sistema porque nos agotó los 18 meses y luego la tiene que autorizar para que vayas a buscarla al INS y ellos te dirán si te la dan o no te la dan. Eso es otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Este es uno de los grandes temas que nos preocupan a todos. Valoramos mucho que nos hayas explicado todo tan detallado y claramente. Muchas gracias, Javier. Este es uno de los grandes temas que nos preocupan a todos. Valoramos mucho que nos hayas explicado todo tan claramente. Queremos darte un detalle para que tengas un recuerdo de nuestra asociación Acifacinca.